Bueno, momento de declarar ante la justicia, decíamos días muy agitados en los tribunales, de Alejandro Vanoli. ¿Por qué? ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, con la operatoria de dólar futuro. Aquí el gato silvestre, Julián Guarino, con nosotros para ayudarnos un poco con este tema. Buen día. Buenos días, Dani, buenos días, Javier. Bueno, es importante la declaración hoy de Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina. De más está decir, una operatoria que todos o que muchos expresidentes del Banco Central realizaron, pero primero porque es el juzgado de Claudio Bonadío, y segundo porque hoy Vanoli y Bonadío empiezan esta serie de declaraciones indagatorias que va después de seguir con el ex ministro de Economía Axel Kicillof y que el próximo miércoles termina con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y según los que vienen siguiendo el tema y los especialistas en el tema judicial, como por ejemplo nuestro colega Raúl Tunicolman, es el premio mayor con el que se quiere quedar Claudio Bonadío, que según Tunicolman lo viene diciendo desde hace ya varias semanas y lo publica en Página 12 hoy incluso, ya esto lo había anticipado también, creo que hace un mes y medio, el columnista Joaquín Morales Solá, que Bonadío ya tenía hace ese tiempo listo el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, y que lo iba a hacer para abril o mayo, le daban fecha y todo. Desde el diario La Nación ponían fecha y todo al procesamiento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos dando nombre y apellido porque no es un invento nuestro. Y Tunicolman sostiene que en realidad Claudio Bonadío ha dibujado la figura muy difícil después de probar de la asociación ilícita para ponerla presa el próximo miércoles a Cristina Fernández de Kirchner, que sería el premio mayor con el que se quiere quedar. Recordemos que estuvo en el tema OTESUR, investigando a toda la familia Kirchner-Bonadío, que después la Cámara Federal le sacó esa causa por animosidad, y hay un detalle ahí, porque el actual director del Banco Central, Pedro Vizcay, que también declaró, ha pedido la recusación de Bonadío. Lo tiene que resolver la Cámara Federal el próximo martes. Entonces va a ser muy importante, porque Vizcay habla de animosidad del juez en esta causa, porque le negó información en su momento, porque le negaba acceder al expediente a sus abogados, y entonces es muy importante el próximo paso que se va a dar en esta serie de citaciones. Según lo que hoy publica también Tunicolman, la presidenta se va a presentar, quiere ir personalmente ella a estar frente a frente al juez Claudio Bonadío, en un expediente que, según se indica, lo tiene muy bien analizado y muy bien estudiado. En una operatoria, recordemos, Julián lo podrá especificar más, se viene realizando desde hace mucho tiempo, el del dólar a futuro. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, hace algunas horas nada más, él desligó a la expresidenta de la decisión del tema dólar a futuro. Por eso, sustentando lo que vos decís, es como muy rebuscado la indagatoria. Puede llamarla testimonial. No, la figura, asociación ilícita. Sí, claro, por eso la figura, asociación ilícita, por eso dice... Pinedo, que es del oficialismo, dice, no, Cristina, la verdad que no, Vanoli sí. Vanoli como pero Vanoli fue presidente. ¿Con o sin la presidenta, el aval de la presidenta? Además se tiene... ¿Es una operatoria legal, Julián? Sí, por supuesto. Para el que no tiene ni idea de qué es esto de la compra de dólares. Lo vamos a explicar porque es muy sencillo de entender. Hacia fines del año pasado, el Banco Central tenía la intención de quitar presión en el mercado del dólar contado, es decir, en el mercado donde se compran y se venden dólares. ¿Por qué? Porque el que vendía era el Banco Central. Recuerden ustedes que había cepo cambiario y que el dólar lo fijaba el gobierno. Estaba en torno a los 9 pesos con 50, 9 pesos con 60. A ese valor mucha gente quería comprar y prácticamente ninguno quería vender. Ninguno quería vender dólares, salvo el Banco Central, que tenía que vender obligado porque hay importadores y había también demanda de dólares de gente que tenía que cancelar deudas en el exterior.
¿Cuál fue la decisión que se tomó? Que como aumentaba la demanda de dólares en ese mercado mucho, la decisión supuestamente la tomó el Banco Central de decirle, señores, yo voy a empezar a hacer contratos de dólar futuro que se venían haciendo, pero no en la magnitud en la que se empezaron a hacer en ese momento, para tratar de desviar la presión que hacen los pesos cuando van a buscar dólares en el mercado contado, porque no tengo en las reservas tantos dólares para abastecer, y traslado esa cantidad de pesos al dólar futuro. ¿Cómo hago para llevar hacia allá? Les digo, señores, a junio o a marzo o abril del año que viene, yo estoy dispuesto a vender el dólar a un determinado tipo de cambio que es 10 pesos con 20, por ejemplo. Los contratos a marzo se cerraban 10 pesos con 50, por ejemplo. ¿Qué pasó? Del otro lado, mucha gente dijo, a ver, si tenemos inflación y está la expectativa de que la moneda se va a devaluar, e incluso en este mismo momento, cuando el dólar está a 9,60, en Nueva York el dólar ya está a 15, los futuros del peso y del dólar, bueno, lo que podemos de alguna manera prever es que el tipo de cambio va a subir mucho más en los próximos meses, es decir, que comprar dólares a marzo a 10 pesos con 60, bueno, era una oportunidad. ¿Quiénes vendían contratos? El Banco Central exclusivamente. ¿Quiénes compraban? Todo el resto del mercado. Es decir, no había nadie que vendiese contratos a 10 pesos a marzo, sino solamente el Banco Central. Y esto fue lo que también llamó mucho la atención. No solo eso, sino que además se vendieron contratos en forma prácticamente multimillonaria y de alguna forma hoy el cálculo de la cuenta es que con lo que de alguna manera con lo que se ha devaluado la moneda, el Banco Central va a tener que salir a emitir para respaldar esos contratos aproximadamente 80.000 millones de pesos. Son casi más de 5.000 millones de dólares. Entonces, este es el eje de lo que se está discutiendo. ¿Tenía el Banco Central que celebrar esos contratos solamente que para tratar de estabilizar el mercado cambiario? Bueno, esto es lo que se está discutiendo y, por supuesto, en el Banco Central dicen, fue una decisión de política monetaria. Claro. Quizás por eso no abarca la figura de la presidenta Cristina Fernández. ¿Por qué? Porque se trata de una decisión de política monetaria. O de una asociación ilícita, o de una asociación, ¿no? Que suena a otra cosa. Sí, bueno, pero por eso dicen los especialistas, nuestros colegas, que dibujó Bonadío esta figura de la asociación ilícita, pero está claro el camino. A ver, reitero esto, fue en su momento Bonadío recusado y la Cámara Federal lo apartó de la causa Otesur porque, bueno, recordemos que Bonadío es uno de los jueces federales más recusados, creo que en la historia del Fuero Federal, y evidentemente tiene una animosidad con todo lo que sea apellido Kirchner, o quiere poner preso a alguien con apellido Kirchner, ¿no? Entonces ha encontrado en esta causa indudablemente el premio mayor, que por otra parte hoy uno lee, volviendo a algún titular hoy en el diario La Nación, que dicen que en el gobierno celebran el efecto Carrió y algunas señales de Macri hacia los jueces federales para que actúen. Y la verdad que uno se sorprende y dice, pero ¿cómo? ¿Entonces los jueces federales están actuando por una presión? ¿O esto no es presión como se denunciaba en otros momentos de la historia argentina sobre la justicia? La verdad que si esto es cierto, bueno, llamaría un poquito la atención y debería llamar la actuación también sobre el propio proceder judicial si algunos jueces están actuando por un posible efecto Carrió o por señales. De esto habla hoy el diario La Nación, que Macri envió a la justicia. Ahora, en el caso de Vanoli está clarísimo que hay una responsabilidad. Bueno, pero es presidente del Banco Central. Sí, alguien que toma la decisión de alguna manera endeudarse a futuro por una cantidad de dinero tan importante, por más que él diga que no sabía cuánto iba a estar el tipo de cambio, pero no importa, claramente en una economía con inflación nunca iba a estar debajo de 9 pesos. ¿Por qué? Porque hacía varios años que venías con el cepo cambiario, nada más que porque no tenías dólares para vender. Es decir, si vos liberabas eso, obviamente el dólar iba a ir hacia arriba. Entonces la pregunta es, ¿sabía Vanoli que aplicando estas decisiones iba a generar una deuda tan importante de casi 5.000 millones de dólares? Digamos, gratuita, porque en alguna medida el Banco Central hasta ese momento se había venido manejando con otras herramientas. Y de pronto decidió, antes que terminase el mandato de la presidenta Cristina Fernández, empezar a aplicar esta política y hacer contratos de dólar realmente en forma muy pronunciada. Hoy va a ser clave la declaración de Vanoli, porque si Vanoli llega a decir, no, la verdad que yo quería otra cosa, pero a mí me pidió, no sé, por decir algo. Claro, yo creo que va a estar ahí. Este ministro o esta persona o la expresidenta, que lo pusiéramos a este valor, ahí podría cambiar. Habrá que ver si Vanoli dice eso. No va a decir eso porque Vanoli ha dicho siempre, él defendió esa política. Sí, él la defendió. Él no dijo a mí me presionaron. Además, como figura el Banco Central es una entidad autárquica.
Sí, bueno, pero a ver, en todo caso, Vanoli tendrá que decir le van a preguntar, bueno, ¿cómo usted sabía que tenía que defender el tipo de cambio en 9 pesos con 60? Y probablemente ahí diga, bueno, porque hablé con el ministro de Economía, Axel Kicillof, que me dijo que el valor era ese, o que tenía que defender ese valor y que por eso podía celebrar contratos de dólar futuro. ¿Por qué? Porque obviamente esto implicaba una erogación muy fuerte por parte del Banco Central. Es decir, ahora va a tener que emitir ese dinero, y lo está emitiendo de hecho. Con lo cual eso implicaba necesariamente un impacto en el presupuesto o implicaba un impacto fuerte en las cuentas públicas. Lo que pasa es que una cosa es sí, complicarnos o endeudarnos económicamente y otra cosa es hacerlo de una manera ilegal. Me No, parece que ahí está la diferencia fundamental. O sea, dólar futuro utilizó Redrado, Mercedes Marcó del Pont, utilizó también Vanoli, digo, todos utilizan. De hecho, Redrado lo utilizó muchísimo. Y fue sobreseído además, ¿no? Porque sí, se había denunciado en su oportunidad también, pero ¿no? porque acá lo que llama la atención no es tanto la utilización de este recurso que está y que de hecho hoy el Banco Central lo extraña. Es decir, incluso Federico Sturzenegger ha llegado a decir, la verdad que nos vendría bárbaro tener, y de hecho lo tienen, contrato de dólar futuro, lo que pasa es que no los quieren hacer por lo que pasó. Pero de todas maneras, el dato acá no es tanto que se utilizó contrato de dólar futuro, sino el valor al que comprometían el dólar a futuro y la cantidad de contratos que se hicieron. Estos son los dos elementos que me parece que al juez le llama la atención, porque vos podés comprometerte a vender dólar futuro a un determinado valor, pero nunca por debajo de las estimaciones lógicas, porque obviamente si no eso implica un Bueno, pero, a ver, Julián, sin saber yo de fuerte. economía, pero el presupuesto no preveía un dólar el año pasado para el 2016 a ese precio. Sí, pero digamos, el dólar que siempre está pautado en el presupuesto no siempre se cumple, y de hecho prácticamente... Claro, pero había un presupuesto que lo preveía también en ese precio. Está clarísimo, digamos. Y además no hay que olvidarse que la denuncia la hizo Alfonso Prat-Gay. Sí, pero de vuelta, Gustavo, a mí me parece que hay elementos acá, digamos, estamos señalando, son casi 80.000 millones de pesos, no pasó durante, la historia del Banco Central no ha pasado nunca. O sea, realmente acá hay elementos que hacen que uno vea, bueno, que hubo una decisión muy fuerte que se tomó atrás de esto. Es decir, alguien tuvo que decidir en algún momento, bueno, empezamos a hacer esto, incluso, vamos a decir algo más. Se hizo a través de mercados, porque los mercados que de alguna manera tienen la posibilidad de hacer dólar futuro son el ROFEX, que es el mercado de futuros de Rosario, y el MATBA, el mercado a término de Buenos Aires, y el MAE, que es el mercado abierto electrónico, que es el mercado de los bancos. Bueno, el mercado abierto electrónico los hizo estos contratos. El mercado de Buenos Aires, el MATBA, se negó a hacerlos, porque consideró que era una operación riesgosa. ¿Por qué? Porque cada vez que vos haces un contrato de dólar futuro, el que respalda esa operación no es la contraparte, es el mercado en el cual vos estás haciendo esa operación. Sí. Lo que pasa, ¿sabes qué? Yo Sí. no puedo creer, a ver, porque debe haber pasado y pasó seguro con todos los gobiernos. Por más que sea autárquico el Banco Central de la República Argentina, el titular del Banco Central no da un paso sin avisarle al ministro de Economía. Y no digo por Kicillof, lo digo por todo, inclusive No, por en los algunos actuales. momentos no, porque habían pésimas relaciones entre algunos ministros de Economía y los presidentes del Banco Central. Si no es Kicillof, es el Se dio. segundo, o lo que sea. Porque el otro día hablando en Radio 10 con Mercedes Marcó del Pont, ella dijo, las decisiones que tomábamos en el Banco Central eran con la aceptación del Ministerio de Economía. Pero no hablando del dólar futuro, hablando de todas las decisiones. Ella reconoce eso, y estamos hablando de 2011, 12 y 13 que estuvo ella al frente del Central. No, lo que llama la atención es Lo que pasa es que hay que probarlo. por qué sobre esta figura y no de anteriores presidentes que hicieron la misma operatoria, ¿no? Porque Pues yo lo hizo creo de Mercedes vuelta Marcó que del para mí Pont. es por la cantidad de contratos que se hicieron, es decir, por la cantidad de compromiso que asumió el gobierno, que sabía que no iba a ser gobierno probablemente, lo sabía o no sabía, bueno, específicamente lo sabía porque había otros candidatos, pero no nadie propiamente del gobierno, y que eso iba a implicar necesariamente la posibilidad de una emisión muy fuerte de dinero. Digo, todos los sacrificios que está haciendo, sacrificios entre comillas, digamos, pero toda la política monetaria que está aplicando este año el Banco Central no llega ni siquiera a empatar la cantidad de dinero que va a tener que erogar nada más que para compensar estos contratos. Sí. Bueno, habrá que esperar a ver qué trasciende de la declaración de Vanoli, ¿no? Por supuesto, el ex titular del Banco Central. Hablamos de Panama Papers, Gato, y de este artículo del New York Times, que destaca la importancia, ¿no? Bueno, a nivel internacional los Macri medios están documentos. focalizando mucho en la figura del presidente argentino. Lo hizo el New York Times, lo hizo ayer con un título incluso muy duro que hablaba del anillo de la corrupción, la cadena CBS, ¿no?
que le había dado al programa 60 Minutos hace unas semanas atrás el presidente, y que ayer la cadena CBS en Estados Unidos vuelve a hablar de este tema, pone este anillo a la corrupción. Es decir, a nivel internacional está teniendo mucha repercusión, ¿no? Mira, el artículo, ahí lo traduzco. Sí, habla como que uno de los casos más graves, claro, arranca por el presidente de la Nación. Como que como uno de los casos más graves, y lo pone en foco del presidente de la Nación, ¿no? Te digo que hay muchas voces que desde adentro de Cambiemos están, anoche pasó en el programa, también ya había pasado la noche anterior, con un senador de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires, anoche con Roberto Costa, que es el presidente de la bancada en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que indicando que tiene que utilizarse. Hoy hablábamos en la mañana en la radio con el ex perito de la Corte, Alfredo Popcrin, que ahora es titular de una ONG referida a todos estos temas. Y dice, acá el camino tiene que ser la justicia, para determinar qué pasó, si hubo movimientos, si se movió dinero, que lleven los papeles, tanto Franco Macri como Mauricio Macri, que presenten todos los papeles. Bueno, será la justicia porque los diputados votaron que el presidente no vaya al Congreso a dar explicaciones. Bueno, pero exactamente, si no hay una respuesta política, entonces está ayer lo que ustedes hablaban con Eduardo Barcesá, que va a presentar ante la justicia una denuncia. Incluso te digo, por eso te reitero esto, desde el propio Cambiemos, senadores que por ahí no son del palo del PRO, que vienen de otro, están diciendo, y el camino que queda es la justicia para que el presidente aclare debidamente este tema, porque no está aclarado. Y sobre todo porque se han conocido nuevas sociedades ahora del hermano del presidente, que han abierto otras sociedades, el mismo mecanismo, y que despierta muchas dudas y muchas sospechas. En este aspecto se ha hecho ya la denuncia por Eduardo Barcesá, la va a hacer en los próximos días. Se ha denunciado a Laura Alonso desde el Frente para la Victoria, porque ha prejuzgado, porque ha incumplido los deberes de funcionaria pública al no dar cuenta de una investigación. Ya tiene dos denuncias y señaló. En la justicia, dos ya presentadas. Claro. Y hay otra más, además de la de Barcesat, la de Martínez, ¿no? Que es contra Macri. Contra Macri, exactamente, también el diputado Martínez. Ahora te digo una cosa, si hubiera sido, suponete que, bueno, a propósito de lo que dijo Marcos Peña, que el presidente no integra ninguna sociedad y que esa sociedad él nunca tuvo capital. Bueno, integrarla la integra, porque están ahí en los papeles y los nombres, está clarito. ¿No hubiera sido, a ver, un momento de transparencia sublime decir desde el mismo gobierno, a ver, Pinedo, usted es presidente provisional del Senado, ponga una denuncia a la justicia si investigamos al presidente? No, pero que eso le correspondía Pero eso lo dijo el propio presidente. ¿Qué dijo? Que la Oficina Anticorrupción iba a investigar, si era necesario, hasta sus funcionarios. Sí. Lo dijo en reiteradas oportunidades. Por eso nosotros decimos que la vara alta en este tema la puso el propio Frente Cambiemos, y el propio presidente, que en los discursos ante la Asamblea Legislativa o en las conferencias de prensa ha dicho que ningún funcionario, que no iba a tolerar. Entonces, se equivocó acá Laura Alonso, se equivocó, y grave se equivocó, porque prejuzgó, incumplió algo para lo que haya sido puesto ella. Y además recordemos que Laura Alonso no es abogada y que tuvieron que cambiar la ley para ponerla allí como abogada, que ese fue el error del inicio, que muchos han desconocido y que muchos han ocultado. Bueno, es terrible lo que decía ayer Barcesat. Ella no es abogada para ocupar ese rol. Focalizaba en esto. Barcesat en la mañana de ayer nos decía, bueno, probablemente tuvo que ver con el desconocimiento de Laura Alonso. Y cuando dice desconocimiento, todos rápidamente pensamos en el documento IPF, el acuerdo IPF-Chevron. Ella lo dijo. Ella misma dijo que en realidad cambió de opinión porque en un primer momento no tenía la información y desconocía los detalles, ¿no? Entonces uno piensa, y si rápidamente eso el domingo a la tarde, ese tuit tuvo que ver con una citación puntual, ¿no? Pero con desconocimiento profundo. Y bueno, pero en todo caso desconocimiento, y ella misma se contradice, porque ayer leíamos el tuit de años anteriores cuando ella hablaba de la cleptocracia y de lo que significaban las sociedades offshore y con qué objetivo, decía Laura Alonso, se abrían, y ella sospechaba que era para lavado de dinero. Ella lo dice, ella, está en sus tuits, no lo inventa nadie. Entonces, esto también es lo grave de los cambios de opiniones que se dan cuando sos oposición y cuando llegás a cumplir una función en el gobierno nacional. La verdad que la actuación de Laura Alonso es de pura equivocación en estos primeros meses, pura equivocación. No, ahí me parece que el dato también es este. Si el gobierno hubiera impulsado algún tipo de autoinvestigación, algún tipo de investigación vía la Cámara de Diputados o el Senado,
Lo más probable es que alguien hubiera presentado algún argumento en contra, porque implicaba necesariamente reconocer que lo que no se había declarado en algún momento, bueno, ahora había que declararlo. Y lo que dice el gobierno, ¿qué es? Nosotros no declaramos porque directamente tener una sociedad en Panamá o en Bahamas es legal, y porque esa sociedad no está asociada a una cuenta bancaria y porque de esa sociedad no se movió dinero. Igual ya los papeles están públicos. Están digamos, los ya. papeles, pero digamos, haber hecho ese movimiento hubiera implicado necesariamente, reconocer que se tenía esa sociedad, aparte hace mucho tiempo, ni siquiera es reciente. Entonces me parece que por ahí pero está. también pero sí coincido que obviamente que tiene que investigarse. Si no existían los papeles de Panamá, nadie sabía de esto. Bueno, es decir, cuando vos exigís transparencia a todos, hay que empezar por casa. No, es que yo creo que es lo básico. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las preguntas que se hacen distintos medios en este momento, incluso los que están investigando, es, bueno, ¿por qué no aparecen ciudadanos estadounidenses entre los responsables de distintas sociedades en Panamá? Y curiosamente la respuesta que sale es porque hay otros estados en Estados Unidos que directamente son paraísos fiscales, como Delaware, Wyoming, el caso de Nevada también. Y bueno, hay ahora mucha presión en los Estados Unidos, pero además, para que se conozcan los registros de esos estados. Pero cuando vos hablas con especialistas en el tema, recién decía de Alfredo Popcrin, que fue ex perito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante muchos años, o muchos expertos. El otro día hablábamos acá en el programa con Jorge Gajero, que es un experimentado tributarista y que sabe mucho en el tema tributarista económico. Cuando vos le preguntás cuál es el objetivo de este tipo de sociedades offshore, y todos te dicen, no es para hacer beneficencia. Sí, claro. Es para algo esconden. Sí. ¿Para qué las abren allá? Otro de los temas también es el tema de la CGT. Hoy lo contábamos temprano en la mañana, esta reunión que hubo en la jornada de ayer. Muy importante porque ahora se pusieron firmes los mismos sindicalistas, los dirigentes gremiales, y dijeron, a ver, Senado, a ver, Congreso, empiecen a hacer leyes. Y yo creo que tiene mucha posibilidad de salir el proyecto de ley de la CGT que han contra despido, porque hay todos bloques de la oposición que están de acuerdo y me parece que lo van a impulsar. Ayer incluso en la reunión del Senado, a diferencia de lo de la Cámara de Diputados, ayer hubo senadores del oficialismo presentes con la CGT. Hay una preocupación social. Hoy se va a producir un encuentro muy importante de Yasky con Pablo Micheli, camino a la reunificación de las CTA. Entonces hoy va a ser un encuentro importante. Ayer fue muy fuerte la imagen de todos juntos en el Congreso una vez más. Y bueno, hay una decisión de marchar todos juntos. Ya el gobierno ha reconocido oficialmente 10.921 despidos de empleados públicos. Anoche hablábamos con Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, zonas sensibles si las hay, donde Magario reconoce que hay ya situaciones de mayor demanda de comedores escolares en las escuelas porque muchas familias no llegan a darle el sustento básico a sus chicos. Es decir, ya se están viendo situaciones sociales realmente preocupantes. Sí, lo que ha impactado bastante en el gobierno es el distanciamiento que ha tenido Moyano. Recuerden ustedes que era prácticamente el interlocutor, yo digo que hizo la campaña junto al presidente Mauricio Macri, en algún punto le dio un empujón, uno podría decir. Y realmente en este caso están evaluando cómo se va a mover el gobierno en función de lo que es esta relación con Moyano. Hubo contactos en las últimas horas para tratar de cerrar lo que va a ser la devolución del dinero de las obras sociales sindicales. Quien lo está negociando es gente de Moyano, y hasta ahora al menos en principio han coincidido en esto. Se va a plantear un esquema de cuotas para el primer año, es decir, ya el gobierno le anticipó que va a empezar a hacer desembolsos a partir del mes que viene para tratar de compensar al menos un 20% de lo que es la deuda total que tiene el gobierno con las obras sociales sindicales, y después en principio el año que viene se va a constituir un fideicomiso con una cantidad importante de dólares, y los frutos de los intereses de ese fideicomiso es que van a ir haciendo el desembolso que falta para compensar lo que es la deuda que tiene el gobierno con las obras sociales. Bueno, fue Pablo Moyano el que dijo se terminó la luna de miel, pero yo recuerdo a Hugo Moyano, ustedes lo recordarán, la primera vez que fueron convocados, donde no estaban los líderes de la CTA, a la Casa de Gobierno, que salieron fascinados. Decían muchos, lo que pasa, Barrio Nuevo decía hace muchos años que no venimos. Esto incluso duró hasta el anuncio de ganancias, tema que también se trató ayer. Dani, lo que pasa es que cuando las bases los presionan a los dirigentes sindicales, ¿a quién van a responder?
tienen que responder a las bases que lo sostienen. Moyano con el gremio solo de camioneros que tiene atrás, y el propio Barrio Nuevo, ¿qué dijo? Que le estaban cerrando un montón de restaurantes, y él, ¿qué es? Él es secretario del gremio de los gastronómicos. Sí. ¿A dónde va a ir a poner la cara Barrio Nuevo cuando tenga que dar explicaciones por los restaurantes que cierran? Y vos decís, Gato, que esto pasa por el Congreso y que se vota a favor. Ayer Barrio Nuevo dijo, yo ayer veía a los senadores, ni el sindicato de magos se cree. Barrio Nuevo dijo, ni el sindicato de magos se cree el chiste en referencia a algo del gobierno, ¿no? Sobre el tema de inflación. Del que no es representante. Pero no, porque ayer los veía a los senadores hablando de este tema y yo recordaba los despidos en el Senado, una de las áreas donde hubo muchos despidos. Sí, pero ahí y que se hasta volvió... el momento no había habido declaraciones de los senadores en contra. No, pero ahí se revisó. Ahí revisaron mucho con el gremio y hubo muchas reincorporaciones. Me parece que ahí la propia Gabriela Michetti actuó y después lo que sí dejaron es mucha gente que no tenía por allí un destino fijo, o eran los contratos, que esto hay que decirlo, ahí sí, los contratos de Vudú en la última etapa, en el 2015, y fueron realmente muchos, ¿no? Muchos, y algunos eran llamativos. Entonces hubo, me parece ahí, un análisis bien de la propia Gabriela Michetti con el gremio, donde se hubo un repaso, pero hubo en el último año, en los últimos meses, por parte de Vudú, contratos y que eran muy llamativos. Esto, viste, hay que decirlo esperemos también. Que se vote a favor, porque también incluye un aumento de las jubilaciones, era otro de los reclamos, también el tema de ganancias, ¿no? De la modificación. El tema de ganancias, ahí no lo que están apurando ahora, creo que en el gobierno, porque en el gobierno también se dan cuenta de esto, de la necesidad del impacto social y de la necesidad de lo que... fíjate ya que la CGT está dando para el mes de marzo 4,80 y pico de inflación. Sí. El mismo índice que están dando... Están dando para abril el 6%. El 6% para abril, por el impacto, ¿no? Entonces acá lo que están apurando ahora, me parece como primera... es el tema del IVA a la canasta familiar. Sí, eso ya está. Estarían enviándolo al Congreso en principio esta semana. Eso lo están apurando. Ya se tiene más detalles de lo que es la devolución del IVA. Bien. Seguramente después lo vamos a compartir. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Julián, gracias. Gracias, Gato. Esta noche a las 9 de la noche, minuto 1. Así es. Como siempre. Estaremos con vos, Gato. Gracias. Bueno, 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a hacer